días, buenas tardes para Raúl. Estamos con Raúl Díaz de IPWE. Esta es una sesión pregrabada que hemos hecho para el taller del workshop que tenemos entre Licenciarte y IPWE, porque queremos dar una introducción muy breve para que nuestros participantes puedan conocer un poco más sobre esta industria de las transferencias de tecnología. Entonces, Raúl, muchas gracias por aceptar este espacio. Bienvenido y cuéntanos quién es Raúl Díaz y qué hace en IPWE. Pues primero de todo, muchas gracias a vosotros por invitarme. Yo lo que hago en IPWE ahora mismo es llevar una serie de servicios que tienen que ver con la estrategia, cómo pensar y cómo ejecutar ciertas estrategias para un portafolio de patentes. Hablamos no de una estrategia, hablamos siempre de estrategias, porque cada portafolio de patentes tiene unas características especiales y ofrece unas posibilidades diferentes, tanto de mejora como de monetización, como de otro tipo de alternativas que no son monetización y que podemos discutir más adelante. Seguramente la discutiremos en el taller, Raúl, pero entonces cuéntanos, ¿tú eres ingeniero telemático o de telecomunicaciones? Sí, es algo extraño que estudiamos en España, Mira, ingeniero de telecomunicaciones. yo te cuento, en América Latina creemos que el abogado es el que resuelve eso. ¿Cómo un ingeniero de telecomunicaciones hace una carrera en este mundo de las transferencias? Cuéntanos un poquito de cuál ha sido tu background y cuál ha sido tu experiencia. Yo hice ingeniería de telecomunicaciones en España, que trata sobre eso, sobre telecomunicaciones, telemática, electrónica. En realidad en 5 años alberga bastantes tipos de tecnologías. Cuando acabé, yo estudié al final, el proyecto final de carrera que tenemos en España lo estudié en Alemania, lo hice en Alemania, en una institución bastante conocida de investigación que se llama Fraunhofer Institute, y ahí hice algo relacionado más con la imagen médica, el análisis de imagen médica. Una vez acabé con eso, yo busqué oportunidades laborales en Alemania y realmente sin planearlo, sin saberlo, acabé trabajando o empecé a trabajar en una empresa que se dedicaba a la monetización de patentes. Esta empresa no compraba las patentes, pero representaba a empresas que tenían patentes para monetizarlas. En principio, las monetizaba con la venta, les intentaba vender. Esto empecé a finales del 2012 y hay que considerar que es un momento bastante importante para el negocio. Bueno, si quieres ahí, terminamos de contar qué hacías con esa firma y entonces empieza a contarnos cómo es esta industria y los 3 momentos que han tenido esta industria para ver en qué estamos parados hoy. Sí, bueno, mi trabajo era, claro, siendo ingeniero, pues mi trabajo consistía en el análisis de patentes. Tenía un pequeño, en algún momento de mi experiencia allí tuve la oportunidad de guiar o de liderar a un pequeño grupo de gente que tenía pues una formación técnica y nos dedicábamos a intentar extraer el potencial de los portafolios de patentes que teníamos con el análisis técnico de estas. Yo cuando empecé, y la empresa era entonces bastante reciente, era el 2012. Como has dicho, como has introducido, hay podemos decir 3 tipos tres periodos en este negocio. Las patentes son muy antiguas, hace cientos de años que hay patentes, pero... Y bueno, yo no soy académico, así que tampoco voy a sentar aquí tesis sobre la función y el uso de patentes en el negocio, pero sí que es cierto que, claro, las patentes toman un cariz más de negocio cuando la tecnología se vuelve tan importante en la economía, sobre todo, claro, empiezan quizás los 90 son cuando la tecnología empieza a tener un rol central en la economía
Y entonces, claro, como se vuelve algo tan competitivo el mercado de la tecnología, pues algo que te permite, como las patentes, tener unos derechos para 20 años, una protección de unas invenciones tecnológicas para 20 años, pues evidentemente de repente cobra un sentido como activo económico. Eh, Eso en cierta parte, porque evidentemente pues aún a día de hoy hay muchísima gente que no sabe, no sabe lo que es las patentes, no sabe cómo se pueden utilizar, Claro. o también hay personas que creen que no es la mejor manera o sea, que la patente como activo no tiene sentido, bueno, que tendría que hay otros modelos como eso, el open source. Pero la realidad es que las patentes ya en los 2000 empiezan a ser un negocio importante. Yo creo que ese es el oeste americano. Al principio es muy difícil de saber exactamente cómo funciona y yo creo que teniendo el sistema de patentes como el que había en ese momento, pues se utiliza de manera un poquito más agresiva y entonces hay Ujú. esta monetización, este uso del activo de propiedad intelectual se usa más en la esfera del litigio. Y eso llega a un punto en el que con razón o sin razón, porque hay mucho que discutir ahí, pero hay un momento en el que la ley de patentes americana cambia Ok, con pero alegación. entonces antes del cambio, digamos que la gente que tenía una patente demandaba al otro que le infringía su patente y era muy probable que ganara, Correcto, sí, correcto, correcto. ¿sí? No sé, tampoco había mucha idea de cómo funcionaba esto. Entonces, claro, había gente avispada que desde el momento vio la posibilidad de que estos litigios, hasta que en algún momento, yo creo que incluso esto es curioso porque llegó a ser algo de opinión pública, algo que se desconoce mayormente y se desconocía en ese momento. Llegó a ciertos sectores mediáticos. Yo recuerdo que incluso no sé si se conocerá, pero hay un comediante americano que se llama John Oliver que hizo un programa sobre Sí, patentes y sobre la sí. maldad de los patent trolls y de la gente que hacía litigios con patentes, ¿no? Y eso a mí me sorprendió porque no es... éramos éramos no, relativamente cuatro gatos en este negocio y a nadie le importaba mucho, pero bueno, aún así llegó de alguna manera. Yo creo que también porque parte de las grandes empresas tecnológicas vieron evidentemente un peligro ahí, que era que ciertas herramientas de litigio o ciertas herramientas de monetización de patentes les daban la oportunidad a cualquiera, al inventor pequeño, a la pequeña mediana empresa, a la microempresa, a cualquiera le daba la oportunidad de, mediante estas empresas que se dedicaban solo a representar gente, a comprar patentes y a representarlas en los litigios, también llamadas non-practicing entities, empresas que tienen patentes pero no desarrollan la tecnología, las usan solo para los litigios, pues esas empresas, podían darle la oportunidad a cualquiera de ir en contra o denunciar por Mm. infringir una patente en contra de Google o de Facebook o de cualquier empresa grande. Y Sí. evidentemente, pues ¿Qué tipo de industrias más o menos se movían en este tema? bueno, yo creo que es muy famoso el caso de los smartphones, de las grandes batallas aparte ya de lo que es eso, entre grandes empresas. Quizá una de las más conocidas en el negocio es cuando Samsung y Apple Claro. tuvieron aquellos años de guerra casi. Sí, sí, sí. Porque como es conocido, Apple sacó el iPhone, comercializó el iPhone, empezó a comercializar el nuevo aparato y sospechosamente los productos de Samsung iban un poco en la misma línea de los productos de Apple. Y eso, Claro. pues, evidentemente se tenía que disputar en términos de propiedad intelectual y por eso las patentes tuvieron tanta relevancia. Yo creo que eso, tecnologías de la comunicación tuvieron mucha importancia.
consumer electronics, electrónica, productos electrónicos, yo diría que de los que más. Y entonces... Entonces, había mucha gente que empezaba a demandar o utilizaba el recurso del litigio, pero entonces las empresas con algún poder económico empezaron a decir, no, venga, más bien yo compro o licencio patentes para tener un posicionamiento y que no me vayan a demandar. Así fue que se empezó el tema de la transferencia, así fue que empezó a impulsarse, ¿verdad? Claro, porque cuando se crea ese escenario donde hay litigios, donde la patente se usa como activo económico, pues evidentemente se le empieza a dar un valor y la transferencia tiene sentido. Tú necesitas patentes porque te preocupa de que tu competidor tenga una protección mejor y tenga un producto mejor, pero tenga el derecho sobre esas invenciones que hacen su producto mejor. Y tú necesitas una de dos, o producir tus propias patentes o adquirirlas de otra gente. Y eso abarca universidades, abarca empresas, abarca, bueno, todo tipo de instituciones que generen esas patentes que tú necesitas. Ok, listo. Entonces lleguemos al 2012. ¿Qué pasó entre el 2012? ¿Qué pasaba antes y qué Bueno, pasó después? Bueno, como te puedes imaginar, en todo sistema y en este más, porque no se planeaba no estaba planeado tanto litigio y tanta actividad, también hubo mala fe, evidentemente. Y entonces había malos actores por entonces, en los 2000 o a principios de los 2000 que usaban patentes de una manera incorrecta, de una manera más dirigida pues eso, al chantaje, a intentar usar activos que no eran de buena calidad para conseguir beneficios económicos, Claro. amenazando con los litigios. La verdad es que, bajo mi experiencia, se ha dicho que muchos han sido esos malos actores y yo estoy completamente en desacuerdo. Quiero decir, para mí había un grupo pequeño de gente de actores del mercado que se dedicaron a hacer eso, pero no ni por asomo como se ha creído o como se vendió para cambiar, de hecho, la ley. La ley se cambió en Estados Unidos en el 2011, creo recordar, y se cambió en la dirección en la que dudar o para atacar la validez de una patente fuera un proceso más fácil. Entonces, la patente es un activo que tiene que tener unas condiciones para ser concedida, y es que sea nueva, es que tenga un inventive step, un paso de Nivel invención, inventivo. un nivel inventivo Nivel inventivo. sobre lo que llamamos priorar, que son todas las documentación pública antes de ese documento o de esa invención. Y entonces se hizo más fácil que se accediera, que la gente que estuviera interesada en invalidar esas patentes tuviera más posibilidades de hacerlo. Y claro, evidentemente eso es conflictivo porque cuando consideras que puede ser cualquier documento en la historia público, en cualquier idioma, que ha sido publicado antes de tu invención, pues evidentemente eso crea algunos problemas. Si hay una voluntad de dar la oportunidad de invalidar las patentes con cierta facilidad, pues entonces evidentemente puede ser que lo consigan. Y ese fue el momento en el que el mercado cambió. Las ¿Cómo transferencias cambió el siguieron. mercado? Bajo mi experiencia, lo que yo viví en esos años no fue inmediatamente después de que lo cambiaran, fue gradualmente. Yo cuando llegué, incluso a finales del 2012, se vendían patentes. Había un interés general. Si tú tenías una protección en ciertos ámbitos, en ciertas tecnologías que eran interesantes, venía alguien, una gran empresa o mediana empresa, y las adquiría. Había mucho interés en adquirirlas. No tanto en el detalle de cómo esta patente
se usa en el mercado. Era mucho más eso. Yo creo que era una manera mucho más abierta de pensar, de pensar la protección. Era mucho, me interesa esta protección porque parece que confío en que la patente. Pero a partir de este momento, gradualmente. Era como comprar un terreno baldío donde uno dice, algún día voy a hacer algo por aquí, entonces, ¿sí? Claro, exactamente. Era como, sí, otra empresa que parece que no está interesada en usar estas patentes. A mí me interesaría, como tú has dicho, comprar este terreno porque veo cierto potencial. El problema es que cuando este terreno, se cambia la ley en Estados Unidos en un mercado tan importante, porque al final este mercado era estadounidense en ese momento, Claro. mayormente, y los litigios se hacían en Estados Unidos y claro, en ese momento lo que pasó es que hay una incertidumbre, hay un duda sobre el valor del activo. Porque claro, si se puede atacar a la invalidez, a la validez de la patente con ciertas facilidades, si se duda de que que las patentes tienen cierta calidad, porque la oficina de patentes no está haciendo su trabajo correctamente, cosas que salieron, fueron argumentos en su momento, pues entonces había dudas y claro, aquello de ver lo interesante de la tecnología fue mucho menos importante en la venta y la licencia de patentes y en su lugar yo creo que fue mucho más dirigido a cómo tus patentes se usan en el mercado por productos ahora. No quiero saber como antes, solo quiero saber cómo se relaciona esto con un producto físico. Y además de eso, no solo eso, sino que además la exigencia sobre cada patente, sobre el portafolio, sobre la calidad, de cómo están escritas, lo que protegen, lo que no protegen, son válidas o no, o tienen posibilidades de tener eso, de defenderse contra ataques a Súper. la validez. Todo ese tipo de cosas tomaron muchísima más importancia. Entonces había que hilar mucho más fino que lo que se había hilado hasta Ana- antes. Anastasia está muy interesada en la charla. Ágata, perdón, ella es Ágata. Vaya, vaya, eso. Listo. Entonces me decías que antes era más ventas de patentes y ahorita se volvió más licencias porque ya la gente decía, yo no voy a comprar un portafolio porque de pronto me lo invalidan. Entonces tú quédate con el portafolio y si me lo invalidan es problema tuyo, no mío. Sí, claro, claro. En ese momento tenías que cambiar la estrategia, tenías que cambiar el chip y decir, ahora tienes que hacer mucho más para demostrar que esta patente tiene un valor, para demostrar que puedes monetizarla, en todos los aspectos, como ya he dicho, en el análisis de la Para protección, que en era el más análisis del costoso todo, mercado, claro, claro. exactamente. Muchas más facetas a las que había que prestar atención, con mucha más atención que lo que se había prestado antes. Perfecto, súper. Raúl, entonces pasando al otro tema, ¿cuáles son en la actualidad? Ya vimos entonces cómo ha sido este recorrido. Nos decías que ese mercado era mayoritariamente Estados Unidos. Ahora podemos hablar que Europa, me decías que era el mercado probablemente más atractivo y que China hay que ponerle mucho cuidado. ¿Cuáles son los errores comunes que cometen todos los inventores? Y me decías que eran errores comunes no solo de Latinoamérica, sino que eran también de países desarrollados, y cómo este cambio nos ha hecho pensar de que la tecnología es importante, pero ahorita más importante la validez que podamos tener, la calidad de la redacción. Entonces, cuéntanos un poquito cuáles son esos errores comunes que nos podemos encontrar. Bueno, yo creo que cual- puedo. a- Ahora mismo voy a ir a algunos de los errores comunes, a los lugares comunes que yo he visto en mi experiencia trabajando con patentes. Solo empezar que hay la cuestión hay varios tipos de casos generales, grupos de casos, que son, hay el caso de el empresario que tiene patentes y quiere monetizarlas. Entonces, llega a este proceso al final. Y entonces no se ha prestado ningún tipo de atención a las patentes o no quizás la que se debiera y entonces se llega al final
yo lo que quiero es monetizarlas, yo lo que quiero es que estas patentes rindan, porque lo he oído o alguien me lo ha dicho o lo he leído en alguna parte. Con un Y luego portafolio hay, ya concedido, redactado con una estrategia que no era apta para transferir. Exacto. exactamente. Cuando luego hay otro grupo que evidentemente aún sigue habiendo un porcentaje considerable de empresas, de inventores, que no saben exactamente cómo. Entonces, pueden tener patentes, pero ni siquiera llegan a lo de monetizar. Entonces, bueno, están ahora mismo pues concediéndolas en trámite y entonces, pues aún se pueden hacer muchas cosas, muchas más quizás de las que cuando tienes un portafolio que tiene 10 o 15 años, ya es un poco más viejo, ya no hay tanta posibilidad de cambio. Y hay ese tipo de grupo. Entonces, ahí se puede ayudar más si aún están en trámites y luego hay otro grupo que diría que es el que no sabe que las empresas inventores o que no saben exactamente por qué deberían de tener patentes en absoluto Ujú. intentar conseguirlas. Y, Sí. eh, y entonces, Me empezando por ese. me comentabas, Raúl, del caso de las empresas tecnológicas de España. Eso lo vemos mucho en Colombia. ¿Cuál es ese caso? Bueno, ese caso es el de precisamente del último grupo de empresas tecnológicas, que es curioso porque en otras áreas uno puede entender que igual que a lo mejor no tengan ningún interés en patentes, pero en empresas startups españolas tecnológicas, que curiosamente tampoco he hecho un estudio muy a fondo, pero mirando así en general, es curioso ver el porcentaje de empresas bastante alto que no tienen ningún tipo de patente. Entonces, uno se pregunta cómo se puede competir hoy en día en el mercado tecnológico tan competitivo sin ningún tipo de protección sobre tu innovación. Claro, ¿qué pasa? Que hoy en día cualquiera sabe, hoy tenemos LinkedIn, tenemos Google, tenemos páginas web, cualquiera sabe lo que hacen estas empresas. Una empresa china, eso se puede fundar y te puede poner un producto en el mercado en nada, en 20 minutos. Entonces, eso, si no tienes patentes, facilita mucho que empresas de cualquier parte del mundo que tienen acceso a lo que estás haciendo, pues que copien y que probablemente tengan más posibilidades que tú de llegar a mercados internacionales. Ese es el caso de los que no tienen patentes, pero luego de estas empresas españolas un porcentaje menor, o sea, un porcentaje de esta gente, de las que tienen patentes, tienen algo que pasa a menudo y eso no es solo en España, ni es solo, como has dicho, en Colombia o en Latinoamérica, que es que las empresas tienen patentes solo en su país. Y claro, esto en Estados Unidos pasa, pero claro, en Estados Unidos las patentes estadounidenses, si tienes patentes estadounidenses, pues al menos tienen cierto valor, pero en el caso de España, si solo tienen patentes en España, es un problema, porque de hecho tienen el mismo problema casi que si no tienen patentes, que es que Claro. cualquier competidor, cualquier empresa que esté observante de lo que se puede, de las posibilidades que puede hacer en productos y servicios, pues puede coger tus mismos productos y servicios y puede comercializarlos fuera de tu país. Claro. O sea, y Y su además, estrategia, dicen que su estrategia es global y ventas internacionales y demás, y solo tienen la patente en su propio país. claro, pero Entonces, es que además yo no creo que haya ya. Nadie puede decir que está en el mundo de la tecnología, en el negocio de la tecnología local. No, no, no creo que eso sea factible ahora mismo, porque, como ya he dicho, si crees que tienes una patente española y puedes hacerlo en España y puedes hacer tu producto, vender tu producto en España, pero viene una empresa china, digo China porque son más, porque están en un boom de desarrollo. Pues eso, si viene una empresa en China y te comercializa en China y te comercializa en el resto de Europa y te comercializa en Estados Unidos, tiene todo el mercado internacional y tú solo puedes defender tu invención, tu innovación en España.
en caso de una empresa española que solo tiene patentes españolas. En un Por dos por tanto, ciento 5% del mercado mundial. exactamente. Irrelevante en términos Claro. Raúl, reales. para terminar entonces y que no digamos todos en esta charla que está pues, muy entretenida, sino que dejemos algo para el taller, cuéntanos cómo IPWE identificó esta problemática y qué es lo que intenta hacer muy breve, muy sucinto, porque eso es lo que vamos a ver en el taller, cómo IPWE intenta hacer cambio o intenta ser disruptivo en este mercado de las transferencias tecnológicas y sobre todo cómo puede apoyar a las universidades en ese proceso. Lo que intenta hacer IPWE es cambiar la idea que hemos tenido sobre este activo. Como ya he dicho, cuando la patente se transforma en este activo económico, en algo que se puede transferir, que se puede monetizar, que se puede... bueno, se hace como se hace como se puede, como se conoce en ese momento, con los litigios. No se hace de una manera eficiente, no se hace de una manera mirando por el valor, sino más por otros factores que no tienen relación con con la calidad de la patente. Pero después de los cambios y del cambio de mercado y del momento, yo creo que también, IPWE lo que intenta es repensar por completo el activo. El activo no es solo, la patente no es solo un elemento para transferir, también es un elemento de cómo usar, y no necesariamente con el litigio, pero de una posición competitiva de innovación con respecto a tus competidores. Necesitas inversión. ¿Cómo justificas que tu innovación tiene un valor? Pues patentes como colateral, como uso de activo financiero para justificar inversiones. Entonces, esto es muy amplio. En lo que tú me parece que te refieres es más a la transferencia. Eso es donde viene, bueno, ya hemos dicho primero que ahora las exigencias en términos de calidad son muy altas y por tanto IPWE tenía que dirigirse a este problema y la solución es, bueno, productos o tecnologías basadas en la inteligencia artificial que son capaces de analizar portafolios, que son capaces de mirar al portafolio en términos de calidad, como nuestra experiencia nos dice que es la mejor manera de evaluar. Eso no significa que la máquina te produzca un número. Esto vale $500 o ¿Cuál es ese 500... problema? Que la gente siempre llega a decir, dime cuánta pasta, como dicen los españoles, me pueden dar por esto. Y si alguien le dice eso a uno, le está diciendo la verdad, le está diciendo la mentira, cuéntame un poquito sobre eso y finalizamos. Bueno, nosotros no somos partidarios para nada de ese tipo de asesoramiento, de evaluación de un portafolio. De acuerdo. Primero porque es irreal, segundo porque se sigue siempre. Yo he hablado al principio de la diferencia entre que nosotros ofrecemos estrategias en plural y no estrategia, porque cada portafolio es distinto. Y también es una cuestión también de que hay unos esfuerzos. Crear un portafolio requiere unos esfuerzos económicos, de tiempo, de desarrollo. Si con un número no aprendes o no consigues tener ese feedback necesario para entender si vale la pena la inversión, si puedes mejorarlo, si la mejora puede llevarte a ciertas cosas, a ciertas nuevas soluciones, otras transferencias o otro tipo de potencial. Entonces, una cifra no te ayuda. Una cifra lo único que te dice es que el problema también es que esa cifra va a ser muy optimista siempre, porque vas a pagar a alguien para que te las evalúe y esa persona, como le pagas, va a decirte que van a valer mucho porque va a coger una idea general de cómo evaluar ese precio. Y entonces, pues claro, bajo un potencial mercado, pues evidentemente los mercados tecnológicos mueven mucho dinero, pues te va a salir mucho dinero, pero eso no se refiere exactamente a las características de tu portafolio. Entonces, por Exacto. esa razón, nosotros no creemos en un número o ni siquiera en esa frase de sí, el potencial de tu portafolio es increíble no creemos en una frase porque es eso, es un activo muy complejo, portafolios son muy complejos y nosotros creemos en
ir hasta el fondo de la cuestión, a identificar todas las posibilidades todo el potencial que ese portafolio te puede ofrecer o cómo mejorarlo incluso para ofrecer ese potencial. Entonces, y si no hay posibilidades, pues bueno, Descartarlo. está, eso, creo que, creo que al final la honestidad es, al menos hay, creo que te ahorras tiempo y dinero. Si alguien que entiende en este tipo de cosas, de negocio, te da a entender y es honesto contigo y te dice, pues eh, yo no, intentaremos siempre hacer lo mejor que podamos, basado en las características del portafolio, pero claro, hasta cierto punto. Y Sí, entonces, es un tema de analítica basado en la evidencia y es factible exactamente, decir, mira, exactamente. no te lo digo yo, lo están diciendo los números, es posible que los números no tengan pues, la razón, pero pues es más fácil crear los números a una persona que te haga unos estudios futurísticos y Claro. en últimas pues no sales con nada. Raúl, no digamos entonces el secreto de cómo IPWE nos ayuda a resolver eso, porque eso lo vamos a ver entonces en el workshop Me y parece nos bien. vemos entonces Bueno, una en tu cosa, sesión. nos hemos olvidado yo he hablado de la analítica, nos hemos olvidado de la plataforma, que es la que produce, la que ofrece a los propietarios de patentes la monetización, la transacción, ya sea Claro, licencia o venta de las patentes de una manera mucho más eficiente, usando la blockchain technology y eso, y haciéndolo mucho más fácil de lo que se ha hecho hasta ahora, que había mucho intermediario, mucha problemática en términos de proceso para realizar eso. exacto. Así que solo quería añadir eso, pero No, buenísimo, imagino buenísimo. imagino que lo tenéis todo cubierto en el, en Esa, el. esa parte será en el tercer día, Pues cómo la mejor. plataforma reduce todos estos intermediarios, todos estos costos y demás. Pero entonces, no, Raúl, muy grato entonces conversar con vos. Nos veremos entonces en el Un taller placer. y esperaremos entonces que los ejercicios prácticos puedan ser de mucho provecho para nuestros asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias.